wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer. Para hablar del Museo de Santo Domingo, debemos saber primero quiénes son los dominicos. Los frailes dominicos pertenecen a la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. Residen en el convento del Santísimo Rosario, más conocido como el Convento Santo Domingo de Lima. Están comprometidos en una aventura espiritual única, vivir la pasión por la salvación de las almas que movía el corazón de Santo Domingo y de sus primeros compañeros hace 800 años. La misericordia es el impulso y la mística del fraile predicador, quienes se caracterizan por su gusto a la palabra de Dios, la cual es meditada sin descanso y conlleva una vida común e itinerante, tal como vivieron los apóstoles. El Convento del Santísimo Rosario, o más conocido como Convento de Santo Domingo de Lima, de la Orden Dominicana, ubicada en el Jirón Camaná 170, con Jirón Conde de Superunda en el Cercado de Lima, fue fundado en el año 1535, construcción realizada a mediados del siglo XVI, empezando con la fundación de la ciudad. Sin embargo, se demoró más de 5 décadas en emociones y mucho más. Fue el provincial dentro de un Fray antiguo Tomás de San monasterio Martín de la quien ciudad, comenzó a llevar a entre cabo la luz construcción artificial del de las primer templo de la orden, siendo posteriormente el superior Fray Sebastián Dayón quien recibió ayuda del rey, dando término a la obra en el año de 1578. En el año 1551, en el convento de Santo Rosario, se fundó la Universidad de San Marcos, la primera universidad de las Américas. La sala capitular del convento funcionó como el primer auditorio de la universidad. El conjunto religioso de Santo Domingo, cuyo nombre real es Nuestra Señora del Santísimo Rosario, el cual comprende la iglesia y el convento de Santo Domingo, es el centro religioso más antiguo de Lima. A cargo del alarife dominico Diego Maroto, se erigió una nueva iglesia y se reconstruyó el convento, que antes del terremoto de 1687 contaba con 6 claustros y varios patios de servicio. Se reedificó la iglesia desde el crucero hasta el coro, se cambiaron los arcos y se amplió el número de ventanas. Como resultado, el templo adquirió amplitud, sencillez y uniformidad. Los materiales empleados en la construcción fueron el adobe, ladrillo y calicanto, entre otros. Tanto el terremoto de 1687 como el de 1746 requirieron nuevas modificaciones en el conjunto, como la reconstrucción de la torre, la portada principal de la iglesia y parte del convento, que incluyó cambios en la distribución de los claustros, que es la que actualmente se puede apreciar. Lima era el centro político, económico y cultural del vasto territorio virreinal. Su élite, gracias al monopolio comercial, era la primera de Sudamérica. A partir del siglo XVI, el Perú empezó a formar parte del mercado mundial, exportando los tesoros incaicos saqueados por los conquistadores. También se abrieron vínculos comerciales con España y México. Las exportaciones consistían en productos provenientes del tributo en especies textiles y creció la importación de artículos europeos. En 1545 se descubrieron las minas de plata de Potosí y el Perú se convirtió en uno de los más grandes exportadores de este metal en el mundo. La sociedad virreinal estuvo dividida teóricamente en 2 repúblicas paralelas y complementarias, españolas e indias. Debían estar separados con sus propias leyes, autoridades, derechos y obligaciones. Sin embargo, la división era también espacial. Los españoles debían vivir en ciudades y los indios en sus pueblos o reducciones. Pero esta división fue desvaneciéndose poco a poco con la aparición de los mestizos y de otras castas. La evangelización de los indios se dio desde el mismo momento de la conquista. Al principio fue obra casi exclusiva de frailes dominicos y franciscanos, quienes, desde conventos rurales, predicaron muy influidos por ideas mesiánicas surgidas en la mentalidad popular europea. Entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, algunos personajes virtuosos aparecieron en la historia. Ese fue el caso de los santos peruanos San Martín de Porres e Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Los estilos que se emplearon durante la colonia fueron el estilo renacentista, entre los siglos XVI y XVII, viene a ser una mezcla de elementos grecorromanos, árabes y platerescos, es decir, adornos repujados de plata. Este estilo se caracterizó por el empleo de adornos y filigranas que hacían desaparecer las líneas arquitectónicas, dándole al edificio la semejanza de un trabajo de cincelado de platería.
De ahí el nombre de plateresco. Se funde el arte gótico, el arábigo y el románico de la época colonial. La mayoría de las iglesias de fines del siglo XVI poseían planta gótica isabelina con nave alargada y separada por presbiterio o capilla mayor por un gran arco denominado triunfal. Por otro lado, la pintura limeña asimiló las técnicas renacentistas con la llegada en el siglo XVI de artistas italianos como Vitti, Medoro y Pérez de Alessio. Pero esta tendencia limeña, por la limitación, tuvo su contraste con una pintura más libre y auténtica en las ciudades del interior. Quito y Cusco fueron los centros de una escuela pictórica mestiza, pues asimilaron las técnicas europeas con motivos andinos. La pintura paisajista, los arcángeles arabuceros, los retratos de la Virgen y las distintas versiones de Cristo son claros ejemplos. La escultura se desarrolló básicamente en la talla de madera para decorar los templos, altares, púlpitos y sillerías de coro. Caso aparte fue la proliferación de retablos o altares portátiles. La biblioteca conventual. Además del grandioso artesanado de su techo, contiene alrededor de 25.000 volúmenes. Entre ellos, varias colecciones bibliográficas de gran valor que usaron los dominicos y posteriormente los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos. Entre ellos encontramos enciclopedias, libros de filosofía y de arte. Los dominicos aprovechaban la luz del día proveniente de las ventanas del segundo piso para leer hasta las 6 de la tarde. Así evitaban accidentes debido a que en la noche las velas podrían incendiar todo el lugar. En la actualidad, la biblioteca se encuentra en el espacio del antiguo comedor, debido al terremoto de 1746, que hizo caer todo el segundo piso. Tiene una gran extensión porque habitaban 200 dominicos. Se encuentra la escultura del Cristo de la Columna del siglo XVIII, hecha bajo un estilo romano en mármol. Al subir a la torre se puede apreciar una sillería coral de 2 filas. Solamente el nivel superior, que tiene respaldos tallados con representaciones de santos y otros personajes bíblicos, es original. Es un coro sin presencia de instrumentos ni órganos, solo la voz. Los cánticos duraban tanto como duraba la misa porque se quería dar la sensación de estar en el reino de los cielos. Se encuentran presentes 2 libros de cánticos gregorianos mandados desde Roma. La parte más representativa y llamativa del complejo es la Torre de Santo Domingo, de más de 46 metros de altura y conformada por 3 cuerpos de color blanco y rosado de estilo rococó. La cúpula está coronada por San Miguel Arcángel, protector de las iglesias, y Ángel Guerrero. Fue mandada a reconstruir por el virrey Amat en 1771. Son 9 las campanas que se encuentran en la torre, que antiguamente se usaban para anunciar la misa del Señor de la Justicia. Actualmente ya no es así, solo se usa para anunciar misas emblemáticas como la de San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima. Las pinturas que se encuentran en la torre representan la vida en la época colonial y fueron realizadas en acuarela. Santa Rosa de Lima, en realidad llamada Isabel Flores de Oliva, fue una religiosa peruana de la orden terciaria de los dominicos y la primera santa de América. Nace el 20 de abril de 1568 en la entonces capital del virreinato. A los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a la atención de enfermos y niños, extendiéndose pronto la fama de su santidad. Durante toda su vida buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. Santa Rosa fallece en 1617 a la edad de 31 años, debido a una fuerte tuberculosis. Después de 54 años, es canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Cripta de Santa Rosa de Lima. Debajo de la sala capitular se encuentra la cripta del convento. Esta sala fue un antiguo cementerio donde fueron sepultados los primeros religiosos de la orden. Existe todavía en la entrada de la sala un osario de varios metros de profundidad donde se conservan sus huesos. A diferencia de las catacumbas del convento de San Francisco, estos restos no están expuestos. En el fondo de la sala se encuentra un altar de mármol sobre el cual se distingue la imagen de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, patrona de Lima, del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. A sus costados, sobre un muro de azulejos, están las figuras de San Martín de Porres y San Juan Macías. En la zona destinada a los restos de la santa se observa la inscripción siguiente:
Hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos y pido la limosna de su sepultura, Rosa de Santa María. En el convento también podemos encontrar la escultura Santa Rosa Yacente del escultor maltés Melchior Caffa, máximo exponente del barroco tardío italiano. El Papa Clemente IX le encarga la escultura de Santa Rosa de Lima en 1665, conmemorando la beatificación de la santa, y es transportada a Lima en 1670. Mide 82 centímetros por 1,47 m y está hecha de mármol. Esta escultura muestra a Santa Rosa de Lima en sus últimos minutos de vida, acompañada por un ángel, y es muy detallada en el rostro, los vestidos y el propio ángel. Su vestido se presenta en pliegues, otorgando un efecto de movimiento que se complementa con el juego del claroscuro. En comparación al convento de Santo Domingo, elegimos el conjunto monumental de la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, ubicado en el centro histórico de la ciudad. La iglesia de San Francisco data de 1672, fecha en que se inaugura oficialmente junto con el convento. Muestra una influencia mudéjar en la decoración de la bóveda. El altar mayor, original de estilo barroco, fue destruido por Matías Maestro, quien construyó el nuevo altar que vemos ahora de estilo neoclásico, inaugurado el 19 de marzo de 1805. Al igual que en el convento de Santo Domingo, su riqueza bibliográfica reúne aproximadamente unos 25.000 volúmenes. Entre ellos figuran raras ediciones aldinas, elseverianas y platinianas. Existen incunables y crónicas franciscanas de los siglos XV al XVIII respectivamente. También un atlas o teatro de todo el mundo de mediados del siglo XVII. Algunos tomos del primer diccionario editado por la Real Academia de la Lengua Española. La célebre Biblia Regia, editada en Amberes entre 1571 y 1572. Más de 6.000 pergaminos. Numerosas obras de jesuitas, agustinos, benedictinos y carmelitas. Contiene asimismo millares de libros que llegan hasta el siglo XX en diferentes idiomas y materias, como filosofía, teología, historia, literatura, música, geografía, derecho canónico, derecho eclesiástico, obras predicables, Biblias, etc. Están escritos en latín, español, francés, portugués, italiano y algunos de ellos escritos en lenguas muy antiguas. Coro. En épocas anteriores, en este lugar se reunían los franciscanos para sus oficios o ceremonias religiosas. Es una pieza rectangular que mide 22 metros de largo por 12 metros de ancho, donde se conserva una impresionante sillería coral barroca, tallada en cedro, que se extiende en ambos lados. Consta además de 130 asientos, teniendo en la parte central, como unión de las dos hileras, el asiento principal del guardián de la orden, el mismo que tiene en su espaldar una hermosa talla del abrazo de San Francisco y Santo Domingo. La sillería está preciosamente tallada y grabada. En la segunda hilera se aprecia en alto relieve las figuras de 71 imágenes de la religión cristiana, las cuales están separadas por pequeñas ménsulas en forma de cariátides. Toda la madera que fue usada para el trabajo de esta sillería es totalmente de cedro, traída de Panamá durante el siglo XVII y confeccionada en total estilo barroco. En el centro se encuentra el fascistol, hecho de madera de cedro, constituido por un primer cuerpo de 8 columnas barrocas y 4 paneles donde se observan el escudo de la orden, los monogramas de Cristo y la Virgen María. El segundo cuerpo, que es giratorio, está decorado con 8 querubines y sobre él se colocaban los libros corales hechos en pergamino y que se conservan en la biblioteca. Al subir la escalera principal se encuentra la imponente cúpula hecha de madera de cedro de estilo mudéjar, construida bajo las órdenes de Miguel de Huerta en 1625. Tras los fuertísimos sismos de 1687 y 1690, la cúpula fue severamente afectada. También fue destruida por el sismo de 1940, por lo cual fue necesario reconstruirla totalmente. Al ver esta cúpula es imposible no recordar el hermoso techo artesonado de la sala de recibo ubicada en el convento de Santo Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Me podría decir lo que usted sabe del convento, del museo, de la iglesia y qué opina sobre ello? Pero bueno, es una orden dominicana, la orden de la familia. O sea, mi hija me quiere, ¿no? O sea, En sí, mayormente
acá se venera la imagen de Santa Roselina, San Martín de Porres, santos peruanos, un santuario, y vienen muchos devotos de diferentes países, mexicanos, los que más están acá. Y aparte de eso es ¿cómo te puedo explicar? Respeto, la iglesia es antiquísima, ¿no? Claro. ¿Y usted ha entrado al museo? Claro. ¿Y qué? Escucho la misa, ¿no? Y aparte de eso, ¿cómo te puedo decir? Mayormente yo he crecido de niña acá en el convento. Conozco el convento, conozco la Selén Martín, ¿no? A los padres que están viejitos. Hay un padre que tiene 95 años, el padre Jorge. Entonces, sí, el convento es muy lindo, el templo también. Ok. Muchas gracias. ¿Podrías decirnos qué opinas del convento y qué sabes de él? En realidad creo que me gusta más que otros. Bueno, que San Francisco, sé que está la tumba de San Martín, Santa Rosa, la biblioteca. Y lo bueno es que al menos se pueden ver los claustros. Puedes entrar a los claustros, no como en otro lado.